Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Em, Gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo estudio bíblico, La Última Banca. Les cuento que estoy grabando el día sábado a las 10 para las 5 de la tarde. Eh, Como a las 4 comencé a grabar este episodio, grabé como media hora y me di cuenta que tenía un error técnico donde las diapositivas no se estaban mostrando. Así que estoy volviendo a grabar, eh, un poco lateado por el problema que tuve, pero espero en el Señor que ahora salga mejor y la grabación no tenga ningún percance. Bueno, lo mismo por este horario en el que estoy grabando, va a haber más bulla del normal. De repente mis hijos pueden ahí ponerse a jugar o pelear. Em, pero bueno, espero que este video no sea tan largo, ya que el capítulo 11 salió bastante largo. Fueron, fueron casi 2 horas y los videos largos parece que no son muy cotizados. Ahora vamos a ver solamente 16 versículos del capítulo 12 que gira en torno a la rebelión de María y Aarón contra Moisés. Así que vamos a estar desarrollando este capítulo con la ayuda del Señor. En cuanto a los comentarios introductorios que he hecho en las otras entregas de estudios bíblicos, la última banca, gracias al Señor no hay partidas a la presencia del Señor, muertes de hermanos que lamentar, creo, en este mes. Ha habido harta contingencia que involucra a la Iglesia Evangélica Pentecostal, de la cual intencionalmente hemos querido como canal mantenernos al margen. Aunque sí he tenido algunas, la última reflexión, de hecho, aborda someramente el tema, aunque apunta a algo mucho más general, una problemática mucho más general que tiene el mundo pentecostal con el tema administrativo. Em, y eso en cuanto a introducción, yo creo que no, no tengo más cosas que comentar. Las secciones que tengo prometido, con las alabanzas, cantemos nuestra fe. Todavía la tengo en carpeta, y he tenido algunos problemas para poder comenzar con esa sección, porque estoy llevando el canal solo desde marzo, entonces me cuesta un poco compaginar mi trabajo, mi tarea en la casa y este servicio que es la última banca. Para mí lo hago por vocación y por servicio a la comunidad pentecostal. Pero ya pronto espero que salgan. También pronto vamos a tener una serie de artículos breves en la sección de Teneos en el Camino del pastor José Silva Araya, creo que fue el cuarto superintendente, o el quinto, después del pastor González, el quinto superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Fue director de la revista Fuego por los años 70 y tiene una serie de artículos bastante interesantes. Rescatamos como 11 por ahí que vamos a estar compartiendo. Son artículos breves, simples, pero o sencillos, la palabra, sencillos, pero bastante interesantes. Así que vamos a ir a compartirlos también en el canal como una forma de rescatar justamente esta herencia pentecostal que nos dejaron los pastores antiguos. Bueno, y sin más introducción, pasamos ahora a compartir pantalla para, comenzar con el estudio del día de hoy. Ojalá que no repita el error de, el error pasado, que perdí casi 40 minutos, o sea, casi 30 minutos de grabación. Ok, me coloqué ahí. Ya, creo que ahí estamos. Ahora sí, en el nombre del Señor. Como dicen en el video pasado, voy a dividir con marcas de tiempo los versículos que estemos abordando para que sea más fácil para los hermanos ir directamente a los versículos que estén relacionados con la escuela dominical de los próximos 3 domingos. Como comentario, último comentario introductorio,
A los que no estén familiarizados con esta sección del canal, revisamos las escuelas dominicales de la Iglesia Evangélica Pentecostal. No voy viendo temas ni títulos, sino que simplemente les comparto el contenido del capítulo que estamos estudiando para que tomen contexto, para que entiendan un poco más de qué trata el capítulo y que luego traigan las aplicaciones pertinentes en las escuelas dominicales correspondientes. ¿Ok? Ahora sí, comenzamos con la ayuda del Señor. Números capítulo 12, versículos 1 al 16. Como lo he hecho hasta hoy, como lo he hecho hasta ahora en los últimos 4, por lo menos, estudios bíblicos, los libros de referencia que estoy utilizando son el The Book of Numbers de Timothy Ashley, Commentary on Numbers de Roy E. Gain y simplemente Numbers de Gordon Winham, creo que ese es el apellido. Así que son los 3 comentaristas que voy a estar citando y sacando durante este estudio. Comenzamos con los 4 primeros versículos, como siempre utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Y en esta versión a María, como se le llama en la Reina Valera, se le llama Miriam. Así que cuando hable de Miriam, es la misma María de la que habla la Reina Valera, la hermana de Moisés y Aarón. Así que comenzamos entonces en el nombre del Señor. Mientras estaban en Haserot, que fue al último lugar donde llegaron en el capítulo pasado, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Vamos a parar aquí y vamos a ver 2 temas puntuales, que el tema el caso de la mujer cusita, tratar de entender a qué se refiere con esto, y luego también el caso de la rebelión. Van a ser las 2 temáticas que vamos a ver en estos primeros 4 versículos. Entonces, ¿qué era la mujer cusita? ¿A qué se refiere con esto? Es una cita bastante difícil de entender, por lo que comentaristas tienen diferentes posiciones. Aquí Timothy Ashley presenta 3 opciones. Dice, en el Antiguo Testamento, Cus puede referirse a un nubio o, con menor precisión, en términos modernos, un etíope. O sea que Cus, la primera opción, sería un nubio o lo que entendemos hoy como un etíope. Y la referencia que se coloca es Ezequiel capítulo 29, versículo 10. La segunda opción es un casita. Esta es la traducción que me dio el traductor de Google. La palabra en inglés es bastante diferente, pero lo traduce de esta manera. Pero es básicamente un descendiente de Cus, que fue uno de los hijos de Cam, que aparece en Génesis capítulo 10, versículo 6. Y la tercera opción sería un habitante de Cusán, y que está relacionado a los madianitas según el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Habacuc. En este versículo, el profeta relaciona a Cusán con, con las tiendas de Madián. ¿Ok? Entonces, estas serían las 3 opciones. Un etíope, o sea, un cusita sería, o una cusita sería una etíope, una descendiente de Cus, el hijo de Cam, o una madianita. Esas son las 3 opciones. Dice, aunque Séfora, una madianita, no podía calificar como cusita bajo la primera o la segunda opción, podría calificar en la tercera. Em, Sin embargo, uno se pregunta por qué Miriam esperaría tanto tiempo para quejarse de Séfora. Uno habría esperado quejas anteriores si Miriam se estuviera refiriendo a Séfora aquí. Bueno, ¿quién es Séfora? Para quien no sepa, es la esposa de Moisés que se menciona en el libro de Éxodo. Creo que es el capítulo 2, capítulo 3, por ahí. Entonces, dice aquí el comentarista, si fuera el tercer caso, si con la mujer cusita se están refiriendo a una madianita y esa madianita era Séfora,
no tiene sentido que María recién ahora se esté quejando porque Moisés se casó con la Madianita. Entonces, algunos se abren a la posibilidad de que sea una segunda esposa de origen posiblemente etíope. Eso es lo que comentan otros comentaristas del libro de Números. Continuemos. Roy y Gain dice lo siguiente. Es sorprendente que Miriam y Aarón describan a la esposa de Moisés como Cusita, que significa etíope. O sea, este comentarista se inclina por la primera opción que daba el otro comentarista. Algunos intérpretes han especulado que tomó una esposa africana negra, ya sea en lugar de Séfora o además de ella. Pero aparte de este versículo, no hay registro claro que Moisés se casara con otra que no fuera Séfora, una madianita. Tampoco hay ninguna indicación de que ella haya muerto. Los parientes madianitas de Moisés fueron mencionados recientemente en Números capítulo 10, cuando los israelitas partieron del Sinaí. No sé si recuerdan que en el capítulo 10 Moisés le pidió a su cuñado, no, Jobab creo que se llamaba, que lo acompañara en su camino en el desierto. Y Jobab se supone que era hermano de Séfora. Entonces el comentarista está mencionando esto como un indicio de que Séfora o que el parentesco con la familia de Séfora seguía activo, por lo tanto Séfora debería seguir viva. Bueno, eso es como lo que está tratando de, mm, de indicar este comentarista. ¿Ok? Sigue diciendo este mismo comentarista, Roy. Dice, etiquetar a la esposa de Moisés como cusita parece reflejar un insulto racial por parte de Miriam y Aarón en lugar de afirmar un hecho objetivo. Si es así, están menospreciando a Séfora por el color más oscuro de su piel madianita al compararla con un etíope. Están optando por considerar el matrimonio de Moisés con esta no israelita, a quien consideran inferior como una disminución de su liderazgo. Se lo explico yo en términos simples. Este comentarista está diciendo primero que están cuestionando el matrimonio de Moisés como una forma de disminuir su liderazgo, ¿ok? Luego, este comentarista está asumiendo que esta cusita sería Séfora, y Séfora, al ser una madianita, también sería una descendiente de Abraham, porque recordemos que Madián es uno de los hijos de Abraham con Setura. Em, Luego de la muerte de Sara, en el capítulo 25 de Génesis, Abraham se vuelve a casar y tiene 5 hijos con una mujer llamada Setura. Y uno de estos hijos fue Madián. Entonces, la Séfora, la madianita, sería también una descendiente de Abraham. Como comentario al margen, es interesante este hecho de que Abraham, luego de la muerte de Sara, ya tenía más de 100 años, eh, Dios le mantuviera su vigor en el ámbito sexual, me refiero. Porque para que naciera Isaac, fue necesario que Dios hiciera un milagro tanto en Sara como en Abraham, para que pudieran concebir a esa edad. Y el milagro en Abraham se mantuvo activo, por llamarlo de alguna manera, al punto de que tuvo 5 hijos más con esta mujer llamada Sétura. Eso como comentario al margen, y lo cierro ahí. Volviendo a este punto, están diciendo, o este comentarista está sugiriendo que llamar cusita a la que él está asumiendo que es Séfora fue un insulto por el color de la piel de, de, de Séfora. Es como que le estuviera llamando etíope como un insulto racial. Pero esta interpretación yo la encuentro bastante sesgada y esta misma interpretación la está haciendo Timothy Ashley. Tanto Roy y Gain, que es un comentarista australiano, un hermano en la fe, experto en Antiguo Testamento, él es australiano, y Timothy Ashley es americano. Y el mundo anglosajón tiene grandes temas con las disputas raciales en la sociedad. Yo creo que los conflictos raciales son más comunes en el mundo anglosajón, ya sea Australia, Estados Unidos, Inglaterra, que en el mundo hispano, por ejemplo, o en el mundo asiático, no sé. Creo que ellos tienen mucho más presente estas luchas raciales. Puede que esto haya inclinado o haya generado cierto sesgo
a la hora de interpretar estos pasajes. Esta es una interpretación mía, un comentario mío, porque tanto Timothy Ashley como Roy y Jane llegan a la conclusión de que incluso el castigo de Dios a Miriam o a María, con una especie de lepra, una enfermedad a la piel que le genera una apariencia blanca como la nieve, era como una ironía de Dios contra María, que se había burlado del color de la piel de Séfora. Pero no sé hasta qué punto esto sea correcto. Esa es la interpretación que van a compartir más adelante, pero yo me reservo mis dudas. Pero puede que sea así, ¿ah? Puede que sea así. O puede que simplemente estemos viendo un conflicto antiguo, bastante antiguo, de unos 3.500 años atrás, con los ojos y la mentalidad de nuestro siglo. Bueno, continuamos avanzando. El tercer comentarista, Gordon Winham, no se mete en el tema racial, no se mete en el tema, creo, que no se mete en el tema del color de la piel ni nada por el estilo. Dice él, de esta mujer cusita no sabemos nada, excepto lo que nos dice el versículo 1. Puede ser idéntica a Séfora, más comúnmente descrita como Madianita, y aquí nuevamente relaciona a Habacuc capítulo 3 versículo 7 y algunos textos asirios que relacionan a Madián con Cusán. Dice luego, Cus, sin embargo, normalmente se refiere a Etiopía. O sea que este comentarista también evalúa las posibilidades mencionadas anteriormente por Timothy Ashley. Por lo tanto, la mayoría de los comentaristas piensan que ella puede haber sido la segunda esposa de Moisés y que había venido de Etiopía. El texto no explica por qué Miriam y Aarón objetaron a esta mujer, porque en realidad sus objeciones a ella eran una cortina de humo para su desafío a la autoridad espiritual de Moisés. Y creo que aquí es donde hay que colocar el énfasis. No entendemos muy bien a qué se refiere el texto bíblico con esta mujer cusita. No sabemos si es Séfora, la madianita, a la cual también se le podía llamar cusita. No sabemos si es una segunda esposa de, que era cusita, posiblemente de Etiopía, o no sabemos si es un insulto a Séfora, llamándola etíope, acusándola de negra, básicamente. No sabemos cuál es la motivación de esta acusación. Lo que es claro, lo que sí podemos saber, era que fue la excusa que encontraron María y Aarón para desafiar la autoridad de Moisés. O sea que se valieron de esto. Fue la cortina de humo para luego decir, oye, pero solamente habla por Moisés el Señor, ¿acaso no habla también por nosotros? Entonces, simplemente este es un punto de partida para la rebelión. Y en este sentido, este tercer comentarista encuentro que es mucho más atinado, va mucho más al blanco. Entonces pasamos ahora al segundo punto, que es la rebelión. Entonces, tanto María como Aarón se preguntan, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? ¿Qué dice el primer comentarista Timothy Ashley? Dice que esta rebelión puede haber estado motivada por el hecho de que en la repartición del Espíritu de Yahweh, en el capítulo 11, no fueron incluidos ni María ni tampoco Aarón. No sé si recuerdan cuando vimos el capítulo pasado, em, se, em, se solucionan dos problemas. El capítulo pasado tenía dos problemáticas principales. Uno era el problema de la carne, querían comer carne, y el segundo problema era el problema del liderazgo. Y les decía yo que el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Dios, vino sobre 70 ancianos de Israel y eso solucionó el primer problema, que era el problema del liderazgo. Y que un ruaj enviado por Yahweh, o sea, un viento enviado por el Señor, trajo una cantidad enorme de codornices que vino a solucionar el problema de la carne. Porque la palabra ruaj, les decía yo la vez pasada, aplica tanto para espíritu como también para viento. ¿Ya? Entonces, en esta repartición del Espíritu de Dios no fueron considerados aparentemente María y Aarón
Y este puede haber sido la raíz del problema que le motivó principalmente a María, porque María es la principal instigadora en esta acusación contra Moisés, a acusarlo o a tomar como excusa el matrimonio que tenía Moisés con esta persona que le llamaban Cusita, para cuestionar su liderazgo. Dice el segundo comentarista, se nombra a Miriam antes que a Aarón, lo que sugiere que ella es la instigadora. La crítica al matrimonio de Moisés es una manera de rebajarlo al nivel de su hermano y de su hermana, quienes también habían recibido el don profético y por lo tanto creen que deberían tener un papel más importante en la conducción de Israel que el que Moisés les está dando. Esta rivalidad era entre hermanos, disculpen, esta rivalidad entre hermanos tiene que ver con el poder. Y esto nos muestra un aspecto muy humano en el origen del conflicto. Posiblemente celos, porque no recibieron el Espíritu de Dios con los otros 70 ancianos, y también una ansia de poder que ha sido gran responsable de muchas desgracias en la Iglesia de Cristo. En los pentecostales acá en Chile sabemos mucho de esto porque gran parte de las divisiones que ha tenido la Iglesia pentecostal a lo largo de su historia acá en Chile, está motivada porque algún pastor, algún hermano quería una posición de liderazgo, quería ser obispo, quería ser superintendente y se levanta, fractura la iglesia y forma un nuevo movimiento pentecostal. O sea, eso es parte de la historia del pentecostalismo chileno, básicamente. Creo que tenemos algo así como más de 1000 instituciones en Chile que tienen que están relacionadas con el mundo evangélico pentecostal. Me refiero a instituciones inscritas oficialmente. Así que imagínense el problema. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Roy E. Gain no es el primer comentarista que menciona que posiblemente la rebelión comenzara por María, que María fue la instigadora principal, porque es ella a la que nombran primero. Dice que Miriam y Aarón criticaron a Moisés, dando a entender que es ella la que eh, a la que comienza la rebelión. Y esto también estaría en concordancia con el carácter de Aarón, que era bastante influenciable, nos da la impresión. Eh, Aarón era una persona aparentemente bastante falto de carácter, porque primero lo vemos en el pecado del becerro de oro, donde fácilmente se deja convencer por el pueblo y construye o labra un becerro de oro donde el pueblo comienza a adorar a este ídolo. Y ahora, en este pasaje puntual, parece que también la falta de carácter lo hace bastante influenciable y se une a María en esta rebelión contra Moisés. ¿Ok? ¿Qué dice el tercer comentarista? El tercer comentarista resalta algo bastante importante. Dice que esta rebelión, así le llamo yo, no se trata de un simple caso de celos familiares, o no se trata de un simple caso de celos familiares mezquinos, pues Aarón, el hermano de Moisés, era también el sumo sacerdote y por tanto el líder religioso supremo y el hombre más santo de Israel, mientras que Miriam, su hermana, era profetisa y por tanto cabeza de las mujeres llenas del Espíritu. Si recordamos el pasaje del cruce del Mar Rojo, entre paréntesis, creo que en el estudio pasado dije Mar Muerto, pero a veces me confundo con el Mar Rojo y el Mar Muerto. Eh, en el cruce del Mar Rojo, Miriam o María tomó el pandero y lideró la alabanza de las mujeres en adoración a Dios por la salvación que habían recibido, haber cruzado el mar en seco y que el ejército de Faraón fuera destruido. Así que aquí el Gordon Wyndham menciona que posiblemente María tenía una labor central, siendo la cabeza de las mujeres llenas del Espíritu. Dice, aquí pues hay una alianza entre sacerdote y profeta, los dos arquetipos de la religión israelita, que desafían la posición de Moisés como único mediador entre Dios e Israel. ¿Ok? Entonces el conflicto no era simple, era un conflicto bastante complejo. Eran dos figuras centrales de Israel, Aarón, el sumo sacerdote, el encargado de llevar
el culto en el tabernáculo, aquel desde cuya descendencia viene la clase sacerdotal, o sea, los sacerdotes descienden de Aarón, de nadie más. No descienden de María, no descienden de Moisés, ni de ninguna otro clan de los levitas, sino que específicamente de la casa de Aarón. Entonces era una figura bastante central. Y María también tenía una importancia no menor, al punto, vamos a ver más adelante, de que cuando Dios la castiga con una enfermedad a la piel, el pueblo espera hasta que María pase el tiempo de su impureza para recién continuar el camino, para reanudar la marcha. Esto nos habla del papel central que tenía María también dentro del liderazgo del pueblo de Israel. ¿Ok? Avanzamos. Vamos a ver ahora los versículos 5 al 8 para centrarnos primero, o sea, para centrarnos principalmente en el estatus de Moisés. Bueno, me salta acá una cosa. Aquí el versículo 3 dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Posiblemente este es un comentario que hacen un revisor posterior a, a la muerte de Moisés, posiblemente Josué. Es muy probable que Josué haya terminado de escribir el Deuteronomio y es muy probable que comentarios como estos, que vemos en paréntesis, sean comentarios escritos por Josué, el siervo de Moisés, el que escribió luego, o sea, o el protagonista del libro siguiente, después de Deuteronomio, y quien conocía muy bien a Moisés. Así que esta adición, entre paréntesis, posiblemente era una adición que le pertenece a Josué, porque no creo que Moisés hable de esta manera de sí mismo. Eso. Entonces, dice versículo 5 en adelante. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón, a Aarón y Miriam los llama. Llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Entonces ahora nos vamos a centrar en el estatus especial de Moisés. Dice el primer comentarista, los versículos 6 y 8 mencionan los diferentes tipos de revelación que recibe un profeta común, o sea, visiones, sueños o incluso que les habla con acertijos. En contraposición a Moisés, Yahweh puede revelarse a los profetas a través de una visión, Mará, o un sueño, Halom, pero con Moisés, Yahweh habla, aquí literalmente dice boca a boca, o sea que la comunión o la conversación que Dios tenía con Moisés era cara a cara, era muy personal, ¿ok? Luego dice este otro comentarista, Dios aparece allí en la columna de nube. Luego, en un poema de 11 líneas, el Señor proclama que Moisés no tiene igual entre los hombres santos. Aquí la estructura de la respuesta de Dios a María y a Aarón tiene la estructura de un poema, pero es un poema reivindicativo de la figura de Moisés. Eso es lo que está diciendo este comentarista. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, él habla con Dios directamente, boca a boca, y por lo tanto puede interpretar la voluntad de Dios para Israel con toda autoridad. Otros hombres en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham, Josué, David y Elías, son llamados siervos de Dios, pero solo Moisés es descrito como encargado de toda mi casa. O sea, Moisés tiene un trato bastante especial de parte del Señor y eso lo hace ver y, o sea, eso lo hace evidente Dios mismo a los ojos de Aarón y de María. Bueno, antes de seguir, esta no va a ser la primera rebelión que va a recibir Moisés. De hecho, en el 11 ya se le estaban revelando. Y en el capítulo, creo que el capítulo 16, viene la rebelión de Coré. Y Coré era posiblemente un pariente cercano de Moisés, porque vamos a ver que pertenecía no solamente a los levitas,
ni a la familia de los coatitas, sino que creó incluso a un clan, al mismo clan que de Moisés. Era posiblemente un primo. Esa rebelión Moisés la va a tener en el capítulo, o una rebelión parece que contra el sacerdocio de Aarón, rebelión contra Moisés, pero también contra Aarón. Eso va a ocurrir en el capítulo 16, ¿ok? Entonces vamos a pensar, o sea, vamos a meditar en por qué Moisés tiene esta, este rol tan importante. Aquí hay una comparativa directa entre Moisés y Jesús. Esto lo hace Gordon Winham. El Nuevo Testamento establece muchas comparaciones entre Moisés, el mediador del antiguo pacto, o sea, fue Moisés el que recibe las tablas de la ley, fue Moisés el que dirige el rociamiento de la sangre de los becerros, en Éxodo capítulo 20 me parece, sobre Israel, el cual sella el primer pacto. El primer pacto se sella con sangre de becerros que Moisés rocía sobre el pueblo. Entonces a Moisés se le considera el mediador del antiguo pacto y Jesús, por razones obvias, es el mediador del nuevo pacto. Jesús es el profeta como Moisés. Como Moisés, Jesús es manso y humilde de corazón. O sea, esta mansedumbre que posiblemente Josué describe en Moisés es una característica también que la tenía Jesús. Y Jesús guardó silencio ante sus acusadores. Esto también destacan muchos que en este capítulo 12 el que viene a defender a Moisés es Dios mismo. O sea, en muchos otros pasajes Moisés lleva la queja delante del Señor cuando el nombre del Señor es blasfemado, cuando, no sé, cuando diferentes problemas que se presentan como cuando le pidieron carne en el capítulo pasado. Moisés lleva adelante la queja, pero ahora que lo están acusando a él, Moisés no es el que no se defiende, sino que es Dios mismo el que lo defiende. Dice acá, pero mientras que Moisés no era más que un siervo en la casa de Dios, nuestro Señor era el hijo de la casa. Moisés vio la forma de Dios y escuchó su palabra, pero Jesús, y esto es bien bonito, era la palabra de Dios y tenía la forma de Dios. O sea, eso lo dice Filipenses. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Moisés vio la forma de Dios, Jesús era la forma de Dios. O sea, estuvo desde el principio y estando en esa forma de Dios, o siendo igual a Dios, no lo estimó como algo, como cosa que aferrarse, por lo tanto se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el cántico de Filipenses 2, que es preciosísimo, que deberíamos aprenderlo de memoria si tenemos la oportunidad. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por tanto Dios le dio un nombre por sobre todo nombre, o lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces Moisés escuchó la palabra de Dios y Jesús era la palabra de Dios, era el logos de Dios, la palabra encarnada, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, en esta comparativa hay paralelos obvios entre Jesús y Moisés, pero también hay unas diferencias que son abismales, porque Moisés es el siervo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios encarnado, básicamente. Y esto también que nos sirva un poco, aquí voy a parar un poquito para hacer un comentario al margen. A ver, ¿cómo lo hago? Ya, ahora sí. Esto quiero, para un poquito para hacer un comentario, porque es muy normal en el sistema episcopal en el que nos encontramos, que es bastante piramidal. Esto no se entiende como una crítica a los pastores así caprichosa, ¿me entienden? Em, Porque de partida yo soy, esto lo saco no como una carta, a ver cómo le digo. Yo soy hijo de pastor. Le tengo cariño a los pastores, a muchos de ellos. Siento empatía por la labor pastoral. Sé de lo pesado que puede llegar a ser.
Sé que muchas congregaciones no son fáciles de llevar. Entiendo todo eso, ¿ya? Cuando yo hablo sobre esto, no es una invitación a la rebelión y que se levanten contra los pastores, porque yo creo que nos pastorean personas imperfectas y ellos mismos pastorean a congregaciones imperfectas, ¿ya? La imperfección eh, la compartimos tanto, tanto pastores como congregación. Me quedo un poco callado porque la conexión a internet está baja. Ahí volvió. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Los títulos tienden mucho a dar la idea de, o se hace con mucha facilidad paralelos entre Moisés y los pastores nuestros. Entonces, los títulos de la escuela dominical, hace mucho rato ya, son muy majaderos con el tema de obedecer, de someterse a la autoridad, no sé, a ver, aquí Dios respalda a Moisés en su ministerio, manifiesta murmuración contra el siervo de Dios. Estos son los títulos de la escuela de mañana y del otro domingo. Triste consecuencia por actuar sin temor de Dios. Entonces, con mucha facilidad, quizás no tan, quizás de forma no tan explícita acá en el expositor, pero con mucha facilidad sí en los estudios bíblicos y en las escuelas dominicales, se hace paralelo entre Moisés y nuestros pastores. Y ese paralelo no existe, no es tal. O sea, Moisés tenía un estatus diferente. Moisés ni siquiera, no era ni siquiera cualquier profeta. Moisés es una figura central del Antiguo Testamento, prácticamente el mediador del Antiguo Pacto. Y cuando se promete un profeta como Moisés, que vamos a verlo ahora en unos versículos, que Dios va a levantar del pueblo un profeta como Moisés, es una profecía que se considera mesiánica. Entonces no es correcto bíblicamente hablando hacer paralelos entre Moisés y ningún pastor, sea el superintendente, sean pastores presbíteros, diáconos probando. Con esto no estoy llamando a faltémosle el respeto y seamos rebeldes, porque ahí simplemente no estamos entendiendo el mensaje bíblico. ¿No? Se supone que la iglesia del Señor va a ser conocida por cómo se ama. O sea, ellos serán conocidos por el amor que hay entre ellos. O sea, conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, en ese contexto de amor cristiano, es que nosotros vamos a respetar a nuestros pastores y nuestros pastores nos van a respetar a nosotros. Voy a pausar un poco porque ahí volvió la conexión. En ese contexto de amor cristiano es que se tiene que dar el respeto mutuo de los pastores hacia nosotros y de nosotros hacia los pastores. Pero tratar de sugerir una sumisión casi divina como a un líder como fue Moisés es simplemente no entender que estamos en el nuevo pacto, en el nuevo pacto firmado sobre mejores promesas, donde el sacerdocio del creyente es universal, ya no hay un sacerdocio levítico que se diferencie, donde hay una familia sacerdotal que se diferencia del resto, sino que en, en este nuevo pacto, cada creyente es un sacerdote. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Y es un sacerdocio diferente, liderados por nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se puede compadecer de nosotros, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado, por lo tanto hay una invitación abierta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y el sacerdocio de Cristo es según la orden de Melquisedec, que es todo el argumento que existe en el libro de Hebreos. Así que quería hacer esta pausa. Y lo he mencionado en otros capítulos, cuando hemos visto capítulo 10, capítulo 11, lo he mencionado, pero creo que es importante recalcarlo. Eh, el amor y el respeto tiene que venir de un entendimiento correcto de lo que es la vida cristiana, que en el cuerpo de Cristo el vínculo tiene que ser el amor y no promover un terror basado en interpretaciones veterotestamentarias, donde se hace un paralelo entre la figura del pastor o del superintendente o de quien sea y figuras como Moisés. Creo que eso es un error que tenemos que evitar
porque es simplemente estar interpretando la palabra de forma caprichosa, antojadiza y abiertamente errónea. ¿Ok? Ya, vuelvo entonces a compartir pantalla. Continuamos. Nos quedan solamente un par de versículos. A veces baja bastante la conexión y la calidad del audio va a bajar también, pero eso no lo puedo controlar yo. Eso depende netamente de la conexión a internet y eso fluctúa bastante. ¿Ok? Continuamos. Quiero detenerme en un par de profecías para que entiendan un poco la figura de Moisés. ¿Ok? Siempre en la comparativa entre Moisés y Jesús. Miren, esto aparece en el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Eh, Dice así: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Y aquí me quiero detener. Le preguntan primero por el Mesías, Juan dice que no. Le preguntan por Elías, también Juan dice que no. Aunque Jesús, más adelante vamos a ver que dice que Juan era el Elías que estaban esperando. Y la tercera opción es el profeta. No están esperando a cualquier profeta, sino que este profeta es un profeta paralelo a Moisés, que vamos a ver después en el libro de Deuteronomio cuando se menciona esto. Entonces, los judíos del tiempo de Cristo, del primer siglo, eh, estaban esperando, tenían una experiencia mesiánica, esperaban también a Elías, según la profecía de Malaquías, de esta manera cerraba el Antiguo Testamento, y también estaban esperando al profeta, y el que llena, por lo menos, el que llena las expectativas tanto para el Mesías como para el profeta, aquel profeta que sería igual a Moisés, es precisamente Jesús. Y Juan el Bautista a todo esto le contesta que no, no soy el Mesías, no soy Elías, ni tampoco soy ese profeta. Eh, Después le preguntan, entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decir, qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Ahora, les decía que al cerrar el libro de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, dice lo siguiente, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Y el Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, del 11 al 15, dice esto acerca de Juan el Bautista. Les digo la verdad, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días de Juan el Bautista, disculpen, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes, esto lo destaco porque es bastante interesante, y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, aquí Jesús está diciendo que aquel Elías que profetiza Malaquías, o aquel que vendría con el espíritu de Elías, era precisamente Juan el Bautista. De hecho, de esta manera cierra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento abre con la figura de Juan el Bautista. Entonces Juan era el Elías que esperaban, pero Juan el Bautista no era ni el Mesías, ni tampoco
el profeta. Ahora, ¿quién era el profeta? Obviamente Jesús. Pero ¿qué dice acerca de este profeta? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, a quien él, disculpen, a él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor dijo, lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú, o sea, como Moisés, de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. ¿Ok? Entonces, el estatus de Moisés era único, como estamos viendo en estos versículos. Dios hablaba con él cara a cara. Creo que este comentario de Gordon Winham lo resume bastante bien. Moisés vio la forma de Dios y escuchó la palabra de Dios. Y el profeta que Dios prometió que levantaría de entre el pueblo de Israel, como estamos leyendo acá en Deuteronomio 18, em, no era nada más ni nada menos que Jesús, quien era la palabra de Dios, que era el Logos encarnado, y que siendo igual a Dios no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que descendió de su trono, se humanó, se encarnó en esta forma humana y vino a traernos salvación. Entonces, por esta razón, el estatus de Moisés es diferente. Moisés es comparable o tiene paralelos solamente con Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, tomar a Moisés como ejemplo de uno de nuestros pastores para imponernos una obediencia ciega es un error. Es un error bíblico, es un error teológico, es una interpretación caprichosa. Yo creo que lo correcto es motivarnos al amor los unos por los otros. Los hermanos por los hermanos por el pastor por los hermanos. O sea, si vamos a motivar, o sea, vamos a promover una relación sana que sea basada en el amor al otro como un igual, porque es comprado al mismo precio de sangre, porque Cristo murió por el pastor, por el superintendente de la misma forma, como murió por el hermano que viene recién llegando. Así que el trato entre nosotros debiese ser siempre en amor y en respeto, porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Me entienden? Decir que los pastores no son Moisés, que el superintendente no es Moisés, no es un llamado a la rebelión, sino que cambiemos el foco, centrémonos en amarnos los unos a los otros, porque somos iglesias imperfectas dirigidas por pastores imperfectos. Y solamente la gracia del Señor nos puede sostener, y solamente la gracia del Señor puede hacer nacer en nuestras congregaciones el fruto del Espíritu que tiene que ver también con el amor. ¿Ok? El amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. ¿Ok? Eso. Simplemente quiero hacer un hincapié en esto porque con mucha facilidad se pone el acento en el temor de no levantarse contra el ungido, de miren los juicios que vienen. Lo más probable cuando veamos el capítulo 16 de la rebelión de Coré, vamos a volver a lo mismo. Pero Moisés no era cualquiera, no era un profeta cualquiera, y solamente puede ser comparado, guardando las proporciones, obviamente, con Jesús. Y acá no lo voy a leer todo, pero esta referencia en Hebreos deja claro por qué Jesús es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Voy a leer solamente el versículo 3. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Les dejo eso como referencia en esta comparativa entre Moisés y Jesús. ¿Ok? Pasamos allá a los versículos finales de este capítulo 12. Las quejas de María y Aarón continúan en el versículo 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar de encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve.
leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: "Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición". Entonces Moisés clamó al Señor: "Oh Dios, te suplico que la sanes". ¿Ok? Entonces esto es el versículo 13. Solamente nos faltan 3 versículos para terminar. ¿Qué decimos acerca del juicio? El primer comentarista dice: cuando Yahweh se va y la nube se levanta, en ese mismo momento Miriam es herida con Sarat. La enfermedad la deja blanca como la nieve. La misma descripción se usa de una enfermedad a la piel en Éxodo capítulo 4, versículo 6, que es cuando me parece que Moisés mete la mano a su costado y su mano sale leprosa, que era uno de los milagros que Moisés realiza frente a Faraón. Y también en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 27, con Giesi, el siervo de Eliseo, el cual fue a Naamán y le pidió las riquezas que le había ofrecido a Eliseo, y producto de esa codicia, la enfermedad a la piel que tenía Naamán pasó también al siervo Giesi. En ambos pasajes, la enfermedad es una señal de juicio, del juicio de Dios. Bueno, y dice acá que en el caso de Moisés era una demostración simplemente. Es interesante que el juicio de Yahweh sobre Miriam dejó su piel blanca, ya que su queja contra la esposa cusita de su hermano se refería a una mujer cuya piel era probablemente oscura. Y esto es lo que les dije yo al principio. Tanto Timothy Ashley como Roy y Gain llevan el problema a un tema racial. O sea, se burló de la esposa de Moisés por ser, o reclamó porque ella era cusita, posiblemente de piel oscura, y Dios la castiga con una enfermedad a la piel que le deja la piel blanca. Pero esta interpretación yo creo que es bastante sesgada. El segundo comentarista, que lo interpreta de la misma manera, dice lo siguiente: entonces Miriam es golpeada con una enfermedad que le da a su piel una apariencia como de nieve, ya sea escamosa o blanca o ambas. Aparentemente, Miriam recibe el golpe porque ella es la principal culpable de disminuir el papel sagrado de Moisés, un pecado de sacrilegio. Y un castigo similar, un castigo similar por el pecado de sacrilegio, recibe, me parece que fue un rey, no sé si es el rey Usías, no recuerdo un rey que fue, que presentó, me parece, sacrificio o presentó incienso en el templo, no recuerdo muy bien, y también es castigado con lepra por este pecado de sacrilegio. El castigo de la enfermedad de la piel, especialmente, disculpen, el castigo de la enfermedad de la piel, especialmente si hace que María tenga un feo color blanco, también se ajusta exquisitamente al crimen de despreciar a la esposa de Moisés por el pigmento oscuro de su piel. Bueno, vuelvo a lo mismo. En la interpretación que le dan estos dos comentaristas, muy posiblemente, o es lo que creo yo en realidad, sesgados por el, por el contexto cultural de donde vienen. O puede que sea una interpretación correcta, eso ya sale de mi entendimiento, o, o de mi especialidad. En fin, seguimos avanzando. Si una enfermedad a la piel fuera infligida a Aarón, su impureza lo descalificaría del servicio sacerdotal y profanaría sus vestimentas de sumo sacerdote. Entonces, con esto también quieren explicar por qué María recibe el juicio y Aarón no lo recibe. Eh, Aarón, por ser el sumo sacerdote, una enfermedad a la piel, parecida a la lepra, lo hubiese descalificado para una labor tan central como era ser la figura más importante de todo el sistema ritual del Israel del Antiguo Testamento. ¿Ok? El tercer comentarista dice: por sus palabras sacrílegas, Miriam terminó con lepra. Aarón fue perdonado, tal vez porque como sumo sacerdote su papel era vital para la economía divina. Este tercer comentarista coincide también con el segundo, en que Aarón no recibe el juicio que recibe María solamente por su posición como sumo sacerdote. Dice: aunque la lepra es la traducción
tradicional de la raíz hebrea sará, dice él que es inexacta. La lepra verdadera, o la enfermedad de Hansen, no llegó al Medio Oriente hasta los tiempos del Nuevo Testamento como muy pronto. O sea, solamente para el primer siglo de nuestra era, la lepra que conocemos hasta hoy, y que se llama enfermedad de Hansen, llegó a esa zona. Así que lo más probable es que la enfermedad que recibió María no fue una lepra como tal, dice, sino que posiblemente psoriasis o eczema grave. Dice, tampoco desaparece espontáneamente, refiriéndose a la lepra, como pueden hacerlo las diversas dolencias enumeradas en Levíticos capítulo 13 y 14. Más bien, la lepra bíblica es una dolencia cutánea irregular y escamosa, como la psoriasis o el eczema grave. Puede ser que las escamas que se descascaran y pelan asociadas a tales dolencias den lugar a la comparación con la nieve o un bebé recién nacido. O sea, sería una enfermedad que se llena como de piel muerta la persona. No sé si han visto personas con psoriasis o con eczema. Se llena de piel muerta, ¿cómo se le llama a uno? Es como cuando uno se quema la piel en verano, por ejemplo, y se empieza a desollejar. Esa apariencia en todo el cuerpo daría posiblemente el aspecto de alguien que parece que está blanco como la nieve. Así que este comentarista, que yo lo encuentro bastante acertado, apunta que la lepra, entre comillas, que se refieren a María, no es la lepra que conocemos hoy, y que ese tipo de enfermedad a la piel, la lepra que conocemos hoy, llegó a la zona del Medio Oriente recién como 1500 años después. Así que es posible que haya sido otro tipo de enfermedad. Los versículos finales. El Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Param. Y así termina el capítulo 16. ¿Qué dicen estos comentaristas acerca del castigo? Dice que la saquen fuera del campamento por 7 días, subraya la santidad del campamento. Las personas impuras deben ser expulsadas. El periodo de aislamiento variaba según la impureza involucrada. Aquí, el castigo descrito como ser humillado, que es una palabra general para ser deshonrado o avergonzado, está calificado por la palabra sahar, ser encerrado o confinado, que indica aislamiento, pero fuera del campamento por un periodo de 7 días. O sea, que en el fondo, producto de su pecado, Miriam o María recibe este castigo de una enfermedad cutánea, una enfermedad a la piel, lo que la obliga a salir del campamento y ser humillada, ser apartada, producto justamente de su rebelión o de su pecado de sacrilegio. Le dice Levítico 14 y 13 y 14 prescriben periodos de 7 días tanto para la detección como para la limpieza de la lepra. Nuevamente, la idea básica de la cláusula es que se requerirían 7 días incluso para rehabilitar a alguien cuyo rostro su padre hubiera escupido. Esto seguramente es el menor periodo de aislamiento requerido para Miriam aquí. ¿Ok? Entonces, producto de su pecado, ella tiene que llevar esta vergüenza, ser humillada y sacada del campamento por un periodo de 7 días. Un periodo mínimo que incluso se aplicaría para alguien que es despreciado por su padre y que es escupido en la cara por el padre. Esto parece que el paralelo que quieren hacer, que este juicio contra Miriam es también una forma de desprecio de Dios por el pecado de rebelión ¿cómo se llama esto? O de sacrilegio. Esa era la palabra que estábamos utilizando. Este comentarista, Gordon Winham, dice respecto a lo mismo, Levítico 13 y 14 no prescribe, disculpen, ninguna cura para los leprosos. Solo establece los rituales que deben seguir un hombre que se recupera para ser recibido nuevamente en el pueblo y reanudar la vida en el campamento. Las ceremonias duran un total de 7 días como prueba definitiva de la relación especial de Dios con Moisés.
Su oración por la curación de su hermana recibe una respuesta inmediata, pero el Señor sigue insistiendo en que ella debe vivir fuera del campamento durante 7 días, como otros leprosos curados, y someterse a los ritos normales de purificación. Su afrenta a la autoridad espiritual de Moisés es tan grave como si su padre lo hubiera escupido en la cara. ¿Ok? Entonces, este segundo comentarista, Gordon Winham, dice o da a entender que tan pronto como Moisés ora por María, luego que le viniera esta enfermedad a la piel, Dios la sana. Eso es lo que interpreta este comentarista. María con Aarón se rebelan, Moisés no se defiende, Dios defiende a Moisés, castiga a María con una enfermedad a la piel, Aarón intercede delante de Moisés por María, Moisés intercede delante de Dios por María, María, si hubiese, este comentarista da a entender que es sanada inmediatamente de su enfermedad de la piel, pero ahora tiene que guardar los 7 días de purificación requeridos para aquellos que tenían enfermedades cutáneas, enfermedades a la piel como esta que recibe María, que posiblemente era eczema grave o psoriasis. Así que María tiene que salir del campamento por 7 días, llevar su humillación de esta manera a causa de su rebelión. Y durante esos 7 días el pueblo espera pacientemente hasta que ella puede volver al campamento y entonces se reanuda la marcha. Y esto quiero destacar para cerrar, la importancia de María. Porque vivimos en una época donde se lee la historia antigua, donde se lee la Biblia en clave cultural actual. Entonces no son pocos los que dicen, aplican machismo, no, que Pablo era machista y tonteras por el estilo. Em, para evitarnos ese tipo de interpretaciones, quiero destacar la importancia de María en el pueblo de Israel. Primero, em, habíamos dicho que el juicio lo recibe María porque posiblemente es ella la que comienza la rebelión contra Moisés y Aarón le sigue. Y segundo, porque Aarón era sumo sacerdote y por lo tanto no podía tener una enfermedad a la piel, lo cual lo hubiese descartado en su rol como sumo sacerdote. Y lo otro, y esto quiero destacarlo, este versículo simplemente informa el hecho de que el pueblo lo haya esperado, el versículo 15. Este versículo simplemente informa el hecho de que el pueblo esperó en el campamento de la purificación y restauración de Miriam antes de emprender el viaje nuevamente. Aunque ella había transgredido, su transgresión no la excluyó permanentemente de su pueblo. Y el hecho de que esperara, y el hecho de que esperara en el campamento hasta que ella fuera restaurada, da testimonio de su condición de líder del pueblo. Esto yo creo que vale la pena destacar. Esta es una mujer que pecó, que se rebeló contra Moisés, pero que es reconocida por el pueblo como alguien, como una persona de liderazgo, al punto de que es necesario que todo el pueblo espere que María vuelva de su impureza, de estos 7 días a causa de su impureza, para que la marcha se reanude. Yo creo que es bueno destacarlo, ya que muchas veces vamos a la Biblia con los ojos de nuestro tiempo y estamos tan saturados de esta constante lucha de sexos y de los hombres contra las mujeres, y machismo y feminismo, que es importante también que destaquemos estas cosas. ¿Ok? Dice Roy y Gain, Dios no niega los dones proféticos ni los roles de liderazgo a Aarón ni a María. Y coloca como cita Miqueas capítulo 6, versículo 4. En Miqueas capítulo 6, versículo 4 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea que aquí se está considerando también a la hermana de Moisés y Aarón como dentro de las figuras principales del liderazgo de Israel en el Éxodo. Y con eso estamos terminando entonces el estudio del día de hoy. Vamos a parar
Vamos a volver a la página principal. Y creo que no hay nada más que agregar. Los dejo invitados para un par de semanas más. Como este capítulo es corto, va a durar solamente 3 domingos. Y ya vamos a ver, el domingo 22 de septiembre vamos a comenzar con el capítulo número 13. Vamos a estar descansaditos después de las fiestas patrias. Y luego de esa semana de fiestas patrias, voy a hacer lo posible por subir el estudio del capítulo 13 para que llegue antes del primer domingo y que ustedes lo puedan revisar. Así que eso, sin dilatarlo más, me despido deseando que Dios les bendiga, que compartan el contenido si les interesa, que se suscriban y que Dios quiera que pueda continuar con las secciones que les prometí. eh, los artículos de fe se siguen desarrollando. El hermano Hugo Gutiérrez está desarrollando los dos siguientes, ha hecho un trabajo bastante bueno. Vienen artículos del el pastor José Silva Araya, el pastor y superintendente, en la sección de Tenejo en el Camino. Sigue pendiente y voy a hacer lo posible por sacar pronto alabanzas del himnario en la sección Cantemos Nuestra Fe. Y bueno, seguimos comunicándonos por este medio, a través de los estudios bíblicos de la última banca. Y tengo la esperanza de volver en algún punto a los live que hacía con mi amigo Hans. Ayer tuve el gusto de volver a verme con él, no nos veíamos hace varios meses, y ahí quedamos con algunas ideas que no sé si se llegan a concretar en el corto plazo, pero espero volver a tener la oportunidad de grabar temas interesantes de contingencia, no necesariamente teológico ni no relacionado con la iglesia, sino que más relacionado con la contingencia nacional. Así que eso, deseo que Dios les bendiga y un gran abrazo.